La idea es que esto quede lo más claro posible. Hablar de estos temas y de Ucrania, si uno no los tiene en la cabeza, es misión imposible. Y hablar de geopolítica sin mapas es como hablar de filosofía en el aire. Pues yo quisiera más bien como usar un mapa para que las personas entiendan. Entonces, esta es Europa, acá. Aquí abajo, este es el mar Mediterráneo, esta parte de abajo, no sé si se alcanza a ver. Y esto que ven de este color es Ucrania. Listo. Aquí está el Mar Negro, que es como una extensión que tiene el mar Mediterráneo. O sea, el mar Mediterráneo está acá abajo y se conecta con el Mar Negro. Listo. Y aquí encima está Ucrania. Y aquí está Rusia. Ahí yo creo que ya con eso más o menos nos ubicamos. Entonces, Rusia, Bielorrusia y Ucrania. ¿Listo? Bueno, entonces, cuando uno mira la historia de Ucrania, nos devolvemos siglos y siglos y siglos en el tiempo. Básicamente, esta región que hoy se llama Ucrania ha sido un área de influencia de dos entidades políticas. Entonces, en unos momentos del tiempo uno notaba que Europa se expandía y tomaba Ucrania, y otras veces llegaba Rusia y sacaba a los europeos. Entonces la historia ucraniana es como un péndulo. Un tiempo es rusa, un tiempo es europea, un tiempo es ruso, un tiempo es europeo. Y eso se siente hoy. Digamos que hay dos grupos humanos en Rusia, unos ucranianos que se sienten europeos y otros ucranianos que están más en la zona oriental, que se sienten más cercanos histórica, lingüísticamente a Rusia. ¿Listo? Entonces, hay como dos Ucranias de entrada. ¿Listo? Una que se siente de Europa y otra que se siente más rusa. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética, recuerden, se expandió. La Unión Soviética era todo esto, toda esta zona era la Unión Soviética, y Ucrania hacía parte de esa entidad, pues, que se llama la Unión Soviética, o se llamaba. Profe, pero ahí lo interrumpo. Dale. Usted dice, parece un péndulo la situación de Ucrania. ¿Desde qué momento está ese péndulo? ¿Hace cuántos años se vive esa situación? Siglos. O sea, el hecho de que unas veces las influencias eran más de entidades, por ejemplo, de lo que hoy es Polonia y los países bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, el imperio austrohúngaro, y se metía aquí. Y después llegaban los rusos y se metían. Entonces es como eso. Por ejemplo, en 1991, porque pues hay varias fechas allí importantes, pero en esa parte de la separación que es, digamos, como una de las principales fracturas. Listo, entonces la Unión Soviética domina todo esto en Guerra Fría. Cuando se termina la Guerra Fría, a finales de los años 80 y principios de los 90, todos estos países que pertenecían a la esfera soviética, la antigua Unión Soviética, esa Unión Soviética explota en pedazos, y todos estos países dicen, no, yo quiero ser yo solo y que mandarme yo solo. Sí. ¿Cierto? Entonces Ucrania se estableció como una república independiente sin la influencia de Rusia. ¿Por qué? Porque esa parte ucraniana que no quiere ser rusa tiene unos antecedentes para ellos muy dolorosos. O sea, la relación de ellos dos no ha sido buena en el tiempo. El origen de Rusia históricamente es por aquí y se fue expandiendo. Entonces, ¿por qué se expandía Rusia? Primero porque esta es una tierra mucho más plana y más caliente, por ejemplo, para sembrar comida, que sembrar comida aquí arriba es misión imposible. Entonces esto se convirtió como una especie de granero para la Unión Soviética. Aquí se producía grano, y la Unión Soviética, cuando necesitaba comida, incluso hasta se los quitó. En la época de Stalin, cuando hubo una hambruna en Rusia, Stalin se dijo, mi gente de Moscú se me está muriendo, necesitamos comida. Se fueron para Ucrania y le robaron físicamente y mataron de hambre a los ucranianos, pues les robaron a todos los campesinos la cosecha de granos. Y eso en el imaginario y en la historia de los ucranianos es inaceptable. O sea, hay unos ucranianos que no pueden... No lo olvidan. No lo olvidan y no quieren saber nada de Rusia. Entonces, Rusia se metía aquí por esa razón. Había una cosa de alimentación. Había otra razón de pura
cuestión militar. La Unión Soviética es como un país continente, es enorme. Sí. Y es un poder terrestre en términos geopolíticos, pero aspiró toda la vida a ser una potencia marítima. Nunca lo pudo hacer por varias razones. Una, porque Estados Unidos no lo dejó. Pero la más importante era porque geográficamente le era imposible convertirse en una potencia marítima. ¿Por qué? Mire, no es que Rusia no tenga costas para desarrollar un poder marítimo, pero entonces tiene un montonón de costas en el Ártico, que es como no tener nada. Uno cómo va a poner la flota ahí si ya se mantiene congelado todo el año. Entonces por aquí no podía. Por este lado también intentaba, pero aquí en esta parte, esta costa solamente está descongelada 3 meses al año. Entonces tampoco. Entonces yo tengo descartado el Ártico, descartado el Pacífico. Tengo una opción. Miren que Rusia va hasta aquí. Este es el mar Báltico. Acá está. ¿Cierto? Aquí están los vecinos, está Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Alemania. Este es el Báltico. Este mar se congela muchísimo menos que el Ártico. Entonces uno dice, bueno, entonces la flota la podemos instalar aquí. Pero esto tiene una limitación también geográfica, y es que yo que me gano poniendo la flota en el Báltico, si a mí la flota me sirve es cuando yo la puedo sacar a hacer cosas. Si yo tengo mis barcos y los tengo que sacar, yo tengo que pasar por aquí. Y aquí, pues esto aquí tiran un topolino y esto queda tapado. Entonces yo no puedo comprometer tampoco el grueso de la flota en el Báltico. Entonces fíjense, la única opción a un país del tamaño de Rusia, las únicas aguas que no se le congelan es el Mar Negro. Y aquí está Ucrania. Entonces, para la Unión Soviética, además de que era un sitio de comida, era clave en términos militares porque este era el único sitio para poner la flota soviética. Listo. Profesor, cuando Ucrania dice nosotros nos vamos a mandar solos, queremos ser una república, ¿eso quedó legalmente constituido? Sí. O sea, ¿quedó firmado o fue de palabra, bueno, ustedes para allá y nosotros para acá? Eso quedó establecido porque como la Unión Soviética perdió y colapsó y quedó demostrado que se empobreció, pues no tenía alientos para decir, no, no podía hacer nada. O sea, eso quedó claro que ellos perdieron. Es que no se independiza. Entonces, ¿qué pasa? Apenas la Ucrania se independiza cuando colapsa la Unión Soviética, la mayoría ucraniana dice, ya no estamos bajo la esfera rusa, ¿por qué no nos conectamos con Europa? Entonces, cuando avisan eso, a los rusos les dicen, uy, pero ¿cómo así? Además hay otro asunto. Rusia es un país poderoso en términos militares, peligroso, pero en términos económicos reales es un país subdesarrollado, es un país pobre, es un país típico de subdesarrollado. ¿De qué viven los países subdesarrollados? De vender materias primas. Es correcto, de commodities. De commodities que llaman, ¿cierto? Entonces Rusia, el comunismo nunca genera crecimiento económico ni tecnología. Entonces cuando colapsa la Unión Soviética no tenía carros para competir con los carros japoneses en Estados Unidos, ni licuadoras, ni televisores, ni nada. Y lo único que tenía era gas y petróleo. ¿Y quiénes son sus clientes naturales? Europa. Entonces, ¿qué hizo Rusia toda la vida? El gas y el petróleo no están en Moscú, están en Siberia y por aquí en el Asia Central. Entonces, toda la época de la Unión Soviética, la infraestructura era, yo pongo tubos para sacar el gas y el petróleo, los concentro aquí y yo los mando a donde mis clientes. Pero eso es por un tubo. Los tubos, digámoslo así, yo recogí aquí el gas y el petróleo, yo los tengo que mandar allá. ¿Por dónde los mando? Por aquí. Entonces, para Rusia es importantísimo tener bajo control a Bielorrusia y a Ucrania, porque es por donde pasan los tubos que sostienen la economía rusa. Si a Rusia se le voltea a Bielorrusia y Ucrania, se ahoga. Por eso, cuando los ucranianos empiezan a decir, yo me quiero unir a la Unión Europea,
Y entonces Putin dice, qué miedo que estos señores después nos digan, ¿sabe qué? No le dejo pasar su gas y su petróleo. Y lo mismo Bielorrusia. A Bielorrusia sí lo agarraron rápido. Rusia lo cogió y lo manda. Ahí tienen un señor que se llama Lukashenko, que es el presidente de Bielorrusia, que es un dictador y que Putin lo sostiene. Y si hay que corromper las elecciones, se corrompe. Y Lukashenko... Esa parte ya está asegurada. Esto está chuleado, porque cada vez que Lukashenko se enoja con Putin, accidentalmente, porque hay cosas extrañas en la vida, el tubo de gas que le suministra gas a Bielorrusia se cierra, explota. Un accidente raro y explotó el tubo. Pero siempre explota, siempre explota en invierno. Ah, claro, en la época que... No en primavera ni en verano, sino cuando usted está a 15 grados bajo cero, empieza a negociar el precio del gas. Entonces, este está prácticamente en proceso de absorción. Ucrania no, porque los ucranianos no quieren ver a los rusos. Entonces, cuando empezó esa discusión, Putin empezó a preocuparse. Intentó afectar las elecciones. Hubo un candidato ucraniano hace unos años que era pro-europeo y estaba en las encuestas ganando. Los servicios secretos rusos envenenaron al candidato pro-europeo, casi lo matan, le desfiguraron la cara, no lo pudieron matar. Se hicieron las elecciones que se comprobó que eran fraudulentas. Y en ese momento Occidente se quejó y Putin no tenía fuerza y le tocó repetir las elecciones y perdió. Y desde eso empezó a decir, bueno, entonces como usted ya no es amigo mío, ¡pum!, accidentalmente se explota el tubo del gas. Y le dice, yo le vendía el millar de metros cúbicos a $30, ahora vale a 150. Y uno como dice no en invierno. Entonces, él siempre ha estado presionando. Bueno, entonces, eso explica la importancia de este país en caso de las necesidades geopolíticas rusas. Cuando se acabó la Guerra Fría, que fue la pregunta que tú hiciste, recuerden que habían como dos alianzas militares que estaban enfrentadas, que era la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que recogía a los aliados occidentales. Y la otra alianza, que no era alianza y no era un nombre ahí, era el Pacto de Varsovia, ¿cierto? Ese pacto colapsó cuando colapsa la Unión Soviética. Que era la división de las dos Alemanias. Sí, incluso Alemania, recuerden que Alemania estaba partida, la Unión Soviética dice yo perdí y aceptó que se uniera. Hubo el muro en el 91. Y esta gente 89. dijo, listo, entonces yo soy de la OTAN. Se acabó la Guerra Fría y los Estados Unidos le dijeron a Rusia, ¿sabe qué? Yo gané y usted perdió, pero yo no me voy a aprovechar. Lo cumplió un tiempo, pero después no se aguantó. Entonces, ¿qué pasó? La OTAN, con el tiempo, empezó a hacer así. A arañar. A metérsele como al rancho, ¿cierto? Claro. Pero venga, profe, para nuestros televidentes, expliquémosles la OTAN en este momento, quiénes son, qué representa, qué significa y por qué se menciona tanto en este conflicto una posible ayuda de la OTAN. La OTAN es la organización militar que se conforma durante la Guerra Fría de parte de los Estados Unidos y sus aliados para combatir en términos militares a la Unión Soviética, que era su enemigo. Entonces están todos los aliados de Estados Unidos, ¿cierto?, que básicamente es Europa. Europa Occidental. Europa Occidental, y esa era la OTAN, ¿cierto? Pero cuando... ¿La OTAN no es también la conocida como los cascos azules o cascos blancos? No, los cascos azules son un organismo, digamos que temporal, que tiene Naciones Unidas. Naciones es una institución multinacional donde dice, si hay una guerra y nosotros no tenemos ejército, porque Naciones Unidas no tiene ejército, pero si tenemos que hacer una presencia de fuerza, aceptamos que los países nos manden los efectivos que quieran y los ponemos allá para que la gente no se pelee. O sea, un casco azul cumple la función como de cuando hay dos niños que están peleando, entonces uno se mete en la mitad para que no se peleen. Esos son los cascos azules. Pero ese es un ejército, entre comillas, que es temporal. O sea, los países le dicen, vea, usted necesita morder, yo le presto estos dientes, un ratico, vaya, muerda, y después me devuelve la caja. Pero es una cosa muy coyuntural. Este era un pacto para derrotar a la Unión Soviética. Cuando se termina la Guerra Fría,
la OTAN dice, yo no voy a crecer más, pero después empezó a moverse. Además, ¿por qué? Porque estos países que estaban aquí, que pertenecieron a la Unión Soviética, dijeron, es que yo también quiero estar en la OTAN. O sea, ellos fueron los que empezaron a pedir, yo quiero estar allá. ¿Por qué? Porque ellos dicen, si a mí me meten en la OTAN, el día de mañana Rusia ya le va a dar sustico volver a recuperarme, porque yo ya pertenezco a otra entidad. Entonces empezó la OTAN a expandirse y acercársele a Rusia. Y claro, ¿qué podía hacer Rusia? Nada. Había perdido, estaba quebrada, estaba débil, le tocaba, digamos, como decimos nosotros, aguantarse el varillazo. En 2008, el presidente Bush, hijo, en octubre, en la última participación de Bush en la OTAN, él dice, hombre, y ya que estamos por aquí, ¿por qué no metemos a la OTAN a Ucrania? Y a Georgia, que está por aquí. Georgia, sí. O sea, lo hizo como propuesta. Claro, era muy... Sí. Ambicioso. Es meterle los ojos a los rusos, ¿cierto? Respirarle la nuca. Entonces, Putin se había tragado, entre comillas, todo esto, que se le metieron estos, que se le metieron estos, todo eso. Pero cuando le dijeron Ucrania y Georgia, dijo, ah, no, ahí sí no, hasta ahí yo no me aguanto, porque ya me están respirando en la nuca. Entonces empezó a hacer presiones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí en Georgia, y es muy importante Georgia porque lo que está pasando en Ucrania es el mismo modelo que aplicó en Georgia. Entonces, ¿qué dijo? Aquí hay dos regiones. Este cachito se llama Abjasia. Y aquí hay una bolita que se llama Osetia del Sur. Estas son zonas de población étnicamente con vínculos con Rusia. Sí. Entonces él empieza a decirle a estos dos, le dice, vea, hagamos una cosa. Yo los voy a patrocinar y los voy a ayudar para que ustedes pidan la independencia de Georgia. O sea, para que se independicen. Entonces pidan la independencia, digan que ustedes no quieren ser de Georgia y cuando eso ya esté listo, organizamos una payasada y decimos que el país los quiere atacar. Y entonces yo puedo decir que yo, como representante de los rusos, tengo que salir a defenderlos porque yo soy ruso y hay gente rusa que me le están haciendo un daño. Ajá. Entonces, preciso, exactamente, hicieron eso, pidieron la independencia, los armó Putin, ¿cierto? Dijeron que Georgia los iba a matar y Putin se metió. ¿Por qué menciono esto? Porque esto es exactamente lo que estamos viendo esta semana. En 2014, cuando Ucrania seguía diciendo yo quiero estar en Europa, yo quiero estar en la OTAN, Putin se puso nervioso porque dijo, yo tengo la flota mía aquí. Mínimo, yo tengo que asegurar que este que es el sitio de la flota, esto se llama la península de Crimea. Dijo, esto yo no puedo dar el lujo de que esto se me voltee, se me vaya. Entonces en 2014 Putin invadió la península de Crimea. Se la tomó sin permiso. Claro, él no manda soldados rusos, sino que manda a unos mercenarios, una compañía que se llama Wagner, la compañía Wagner. Hacen el oficio y se quedó. ¿Y quién pudo hacer? Nadie dijo nada. ¿Y quién se iba a meter acá? Entonces él aseguró Crimea, aseguró la flota, pero inmediatamente le propuso este mismo negocio a esta zona de acá. Y le dijo, vea, ustedes dos que tienen población rusa, pidan la independencia. Y empezó. Y yo les voy ayudando y eso se va consolidando. ¿Y qué fue lo que pasó esta semana? Real o ficticiamente, Rusia dice, vea, es que el gobierno ucraniano quiere masacrar a estos señores. Eso se puede hacer diciendo una mentira, ¿cierto? Que a Putin pues no le da mucho trabajo. O se puede hacer con un acto falso. Usted, por ejemplo, manda a matar a unas personas aquí y dice que fue el gobierno ucraniano. Falso positivo. Exactamente. Entonces, ¿qué vimos esta semana? Que estas dos entidades pidieron la independencia y Putin dijo, es que el gobierno ucraniano los quiere matar y yo, como tengo que defender a mi gente, yo me tengo que meter.
Profe, permítame, estamos en la mejor parte de la historia. Nosotros hoy nos está acompañando el profesor y politólogo Juan David Escobar. Nos está explicando un poco, nos está poniendo en contexto esta situación de Ucrania y la situación de Rusia. Nos ha dado ya todo un panorama pues histórico de lo que ha sido el conflicto que se ha vivido y a lo que llegamos hoy, profe. Estamos hoy ya en esa toma a este territorio ucraniano. Sí. ¿Qué se puede venir de aquí para allá? Bueno, entonces, anoche Putin dio un discurso muy agresivo, donde dijo que él tenía que sacrificarse y ayudar a su gente, que porque la iban a hacer algo feo, pero agregó otra cosa y dijo, es que la amenaza sobre Rusia es el gobierno que existe en Ucrania. Entonces, anoche anunció que lo que le interesaba era un cambio de gobierno en Ucrania. Eso todavía no sabemos cómo se interpreta, porque eso puede ser. O sea, hacer lo mismo de Bielorrusia. Yo voy a hacer lo mismo, aquí voy a cambiar al presidente, o yo me voy a ir físicamente a invadir a Ucrania para sacar al presidente. Y tomarse todo el territorio ucraniano. No sabemos, porque eso él dice que no. Lo que pasa es que una cosa es lo que diga y la otra cosa es que él quiere. Y normalmente él dice una cosa y hace otra. Claro. Tomarse toda Ucrania, digamos que es posible. Cualquier cosa es posible. Yo hasta me puedo ganar el baloto, me dicen campeón de la Libertadores. Pero probable, yo diría que no tanto. ¿Por qué? Porque esto es hacer demasiado, es una acción demasiado radical y fuerte que puede tener también demasiado rechazo. Entonces, ¿qué es lo que uno se supone? Es mejor coger por este pedazo. Ella se cogió esto y ahora se coge esto. Entonces yo hago este pasito. La OTAN no se va a meter porque Ucrania no es de la OTAN. La OTAN no tiene legalmente ninguna justificación porque la OTAN tiene un acuerdo y hay un artículo, el artículo 5 que dice que si un miembro de la OTAN se ve en peligro, sí, los demás tienen la obligación de ir a auxiliarlo. Entonces, si Ucrania fuera de la OTAN, pues se tenía que meter obligatoriamente. Pero como no es de la OTAN, por eso vemos a los gobiernos de Occidente diciendo, no, vamos a hacerle unas sanciones y eso está muy mal hecho y todas esas cosas, pero no hay una decisión y seguramente no va a pasar, porque Europa y Estados Unidos no se van a meter en una guerra grande por un país que incluso podría ser para ellos finalmente sacrificable. Entonces Putin es muy astuto, él dice, yo me cojo de a poquitos y el día de mañana yo doy otro brinquito y nadie va a ponerse bravos por otro brinquito y yo me voy arrancando. Lo que no sabemos fue la declaración de que quiere cambiar el gobierno. Entonces esta mañana a las 4:30 empezó la operación, una operación demasiado grande, 75 bombarderos. Y si pueden poner el otro mapa que de pronto habíamos seleccionado, sí. Aquí está. Ahí están las zonas donde ha intervenido y hubo bombardeos prácticamente en todo el país. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. En todas partes hizo bombardeos. Profe, ¿qué bombardeaba? ¿Cuál era el objetivo no militar? Bombardeaba personas ni pueblos. Está bombardeando instalaciones militares, sí, centros de operación de inteligencia y de abastecimiento. Okay. Entonces vieron misiles, vieron de todo, pero no era para población, sino para debilitar la capacidad militar. De respuesta. Ucraniana. Pero hay daño colateral. Pero por todo el país. O sea, fue calculado porque fue simultáneo. No fue una bomba aquí y otra allá, no. Fue al tiempo, como quien dice, Entonces, eso es lo que todavía no sabemos, ¿cierto? Porque fue una operación, incluso hay una cosa ahí curiosa en términos militares, es que no fue una operación nocturna, que eso lo pone uno a dudar de por qué tuvo que esperar hasta de día, si normalmente un ejército moderno le va mejor en una operación nocturna. De noche, claro. Pero entonces lo que estamos viendo es ataques en todas estas zonas y los avances están por aquí, como están las flechas. Sí. Y se están acercando a Kiev. ¿Qué va a pasar de ahí? No sabemos, porque no sabemos si Putin lo que quiere es asustar a los ucranianos y decirle, si ustedes no quieren muertos, hagan renunciar al presidente.
y ponemos el presidente que yo quiero, que es lo que yo estoy pidiendo, ¿cierto? Y después él negocia lo que siempre ha pedido y es, él le dice a Europa, pero realmente el mensaje es para Estados Unidos es, prométame que ustedes no van a meter a Ucrania en la OTAN. Y ese es como su caballo de batalla, ¿cierto? Profe, el tiempo se nos está acabando rápido. Tengo una inquietud. Sí. Entonces, prácticamente, Ucrania está sola en este conflicto. Pues yo diría que está bastante sola porque, repito, nadie se va a involucrar en una guerra por Ucrania. Por Ucrania. Le van a ayudar, le han mandado armas, le van a mandar seguramente inteligencia o información, muchas Puede ser cosas. como una nueva Vietnam, a la inversa. Pero pensar que Occidente y la OTAN se va a meter, no se va a meter. Mi opinión, y yo creo que la de los expertos, es que no. Entonces, digamos que estamos a la suerte ahí de lo que quiera Putin. Si él quiere dar un golpe completo y meterse en una cosa muy fuerte, porque esto cambia el mundo completamente, porque esto pone a Rusia en un estado que no es que no supiéramos, pero digamos que queda oficialmente claro que a Putin le importa un pepino la decencia, las leyes, la comunidad internacional, los derechos humanos. Queda todo una eso. posición muy Profe, narcisista. Queda con demasiados problemas y en estrategia a uno le enseñan que cuando uno diseña una guerra, uno tiene que diseñar la guerra, pero tiene que diseñar la posguerra, porque si uno no diseña la posguerra, uno puede que gane la guerra. Es como pelear con la después, ¿qué hago? señora, Exacto. y le gané a la señora, pero me corta los servicios. Entonces yo gané la guerra, pero perdí la posguerra. Quedé en un mundo peor, quedé en un mundo peor que antes. Ahí toca decir berrito, profe. Entonces, Profe, y una pregunta ahí porque, como dice Eduardo, se nos está acabando. Sí. ¿No será que si Rusia y Putin acceden muy fácil a Ucrania, van a seguir, si lo hacen muy fácil, van a seguir con ese aire de querer volver a Conquistador, constituir como la la Unión historia Soviética? lo De correr la él cerca. está midiendo el aceite a decir, bueno, yo me pongo peligroso, amenazo y miro a ver si estos brincan o no brincan. Ajá. Y si no brincan, yo sigo. Avanza. Yo sigo. Hasta aquí se van a aguantar. ¿A dónde no se aguantarían? Y si quieren pueden poner el mapa ¿El anterior. anterior? El anterior. El anterior. O sea, él se aguanta esto. Ucrania. Y la OTAN se aguanta Ucrania, invadida por los rusos. Pero Polonia. Pero si toca Polonia o los países bálticos, ahí ya es obligación de la OTAN. Esos ya hacen parte de la OTAN. Letonia, sí son- Lituania, estos, Estonia, todos estos son de la Polonia, OTAN. Hungría, Austria. Todos estos son de la OTAN. Pero, profe, ahí... Entonces, si se mete aquí, ahí sí, aunque no quieran, la OTAN se tiene Pero que entonces meter. es una excusa, porque estando allí Estonia, Letonia, ya tiene la OTAN en el cuello. Bulgaria hace parte de la OTAN. Sí, creo que sí, aquí está. Pero lo más, digamos, si usted me dicen cuáles son los blancos de Putin, yo me acabaría de coger esta parte. O sea, yo tengo ya esta costa, esto, me falta esto. Ajá. Si yo cojo eso, queda ahogado Ucrania en términos marítimos. Profe, ¿y Yo me es que cojo esto tenemos? y empiezo a empujar. Si ya lo que quiero es armar una pelotera grande, Se mete a Polonia. me meto por los países bálticos Sí. y a Polonia. Y Profe, ahí sí ya estamos al lado de respuesta una del cosa norte, por lo menos en Latinoamérica, en el concepto político, que tenemos muy poquito tiempo. Se nos acabó, ¿Cuál va a ser la José, respuesta rápidamente. de Estados Unidos, por lo menos para países que de pronto en el ícono sur de América no están tan ligados al pensamiento, a la metodología norteamericana. O sea, ¿cuál es lo que nos puede pasar a nosotros? Lo que nos puede pasar a nosotros. A ver, esto es un poco más indirecto, pero ¿a qué es lo que estamos viendo? La concepción rusa es, ustedes se me están metiendo al rancho y me están jodiendo la vida, digámoslo Sí. en los términos. Entonces Putin dice, como a mí me están respirando en la nuca y me están molestando con vecinos, y eso es Estados Unidos, Ajá. yo voy a hacer lo mismo. Me le voy a meter al rancho y le voy a apoyar a los que no quieren Estados Unidos. ¿Cómo se llama eso? Venezuela, Cuba, Cuba, Nicaragua. Y ahí nosotros pagamos el pato, Sí. porque vamos a ver, en caso de que se tensionara, un aumento de la presencia y la injerencia rusa, que ya la vimos evidentemente en los bloqueos de marzo y abril del año pasado. Toda esa guerra cibernética y de medios, eso no fue la primera línea, esos son hackers rusos. Y eso sí se podría complicar, particularmente para las elecciones que se avecinan.
Profe, agradecerle, sin duda usted nos dio una clase acá magistral excelente. Espero que los televidentes hayan comprendido muy bien cuál es la situación.